Saludos líderes amados, la bendición del cielo esté con todos ustedes. En este momento les saluda su amigo el pastor Gerson María. Quiero compartir con ustedes este importante, valioso seminario Entendiendo tus dones espirituales. Quiero invitarte a orar, así que cierra tus ojos y declina tu rostro y oremos juntos al Señor. Dios del cielo, gracias te damos, Señor, infinitas gracias te damos por tu amor mostrado a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque te dignas en hacernos partícipes contigo en esta obra linda de alcanzar a otros. Gracias, Señor, porque nos das el privilegio de trabajar con el futuro de esta iglesia, los conquistadores, aventureros y guías. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones. En este momento estamos en este lugar para prepararnos, para capacitarnos y poder servir mejor en tu obra. Señor, gracias. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Señores, en este momento quiero compartir este lindo seminario, Entendiendo tus dones espirituales. Y quiero que podamos tener en cuenta que los dones espirituales vienen del mismo espíritu. Así llevan el nombre, dones espirituales. Una persona que se deja tocar por el Espíritu de Dios, un líder que se deja influenciar por el Espíritu de Dios, pues podrá desarrollar a plenitud sus dones espirituales. Pero hay ciertas diferencias. Sí, somos diferentes en la manera de conducirnos, somos diferentes en la manera de hablar, somos diferentes en nuestros talentos, en nuestras habilidades. Aún así, quiero decirte que aunque somos diferentes, aunque hay asuntos que tú puedes hacer mejor que yo y hay otros asuntos que alguien más podrá hacer mejor que tú, todos tenemos un lugar valioso en el cual desarrollarnos dentro de esta linda iglesia de Cristo. Todos somos importantes. Así que en este momento queremos descubrir en qué área nosotros podemos desarrollarnos de la mejor manera dentro del liderazgo juvenil. Iniciemos descubriendo qué son los talentos. Para esto, quiero compartir con ustedes una definición que encontré. Sígame. Los talentos son una habilidad natural. Eso dice la definición. Una habilidad natural que puede ser adquirida o puedes haber nacido con ella. Esos son talentos. Habilidad natural, adquirida o haber nacido con esa habilidad. Un ejemplo de esto son nuestras habilidades físicas y motoras, o tal vez el poder aprender a tocar algún instrumento musical. Cuando me refiero a alguna habilidad física o motora, me estoy refiriendo a que hay algunos en los que podemos montar, hacer, crear una marcha. Podemos marchar muy bien. A otros no se les da tan bien, no tienen esa habilidad, no tienen ese talento. Algunos lo hacemos con más dificultad, pero al final lo hacemos. Y aún así debemos ser valorados, apreciados dentro de nuestra comunidad cristiana. También en mi caso, aprender un instrumento musical. Desde niño me gustó mucho la música y estuve cercano a algunos instrumentos y elegí una guitarra y allí entonces he logrado aprender, adquirir ciertas habilidades en ese instrumento. Dentro de nuestras habilidades siempre habrá personas más altas, más avanzadas que nosotros y habrá otros más pequeños
que nosotros están empezando a cultivar ese talento. De manera que los talentos son habilidades que puedes adquirir o puedes haber nacido con ellas. Ahora bien, estas habilidades o talentos pueden ser útiles y a veces hasta divertidos, ¿ok? Pero los talentos tratan principalmente la superficialidad de la vida. ¿A qué se refiere el pastor con la superficialidad de la vida? Bueno, hay aspectos en los que los talentos van a diferir de nuestros dones espirituales. Por ejemplo, la motivación para el don. El libro de Primera de Corintios, capítulo 13, que quiero compartirlo con ustedes, allí hay una declaración importante hecha por Pablo. Él dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía, entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que pueda yo trasladar los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Pablo está sentando las bases para los dones espirituales. Y aquí estamos mirando ya una de las diferencias que hay entre talentos y dones espirituales. Los talentos tratan la superficialidad de la vida, mientras que lo que motiva el don espiritual es el amor a Dios y el amor a la humanidad. La autogloria o ganancia nunca pueden ser el incentivo de lo que tú y yo hacemos. Lo que hagamos debemos hacerlo siempre para la gloria de nuestro Dios. Número 2. La meta de los dones espirituales difiere de la meta que tienen las habilidades naturales o los talentos. En el libro de Primera de Corintios, esta vez capítulo 12, versículo 7, y en Efesios capítulo 4, versículo 12, se nos dice que los dones espirituales se conceden para el bien común, para el bien común. Es importante que usted entienda que los dones espirituales son para el bien común, para ayudarnos unos a otros, para equipar a los santos, dice la Biblia, en la obra del ministerio y para edificar el valioso cuerpo de Cristo. Ahora quiero que puedas venir conmigo. Abre tu Biblia en Efesios capítulo 4, los versículos 7 al 13. Efesios 4, 7 al 13. La palabra de Dios dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.
dones espirituales. Fueron dados, según Pablo nos dice, para que podamos bendecir la iglesia. Es una bendición dada por Dios para que nosotros podamos ponerla en práctica y bendecir a otros. La palabra de Dios registra en Primera de Corintios capítulo 12, versos 1 al 11 y versos 28 al 31 de la siguiente manera. Ahora, en lo que respecta a los dones espirituales, hermanos, no quiero que ignoréis. Sabéis que sois gentiles, llevados a estos ídolos mudos, como fuisteis guiados. Por eso os digo que nadie que habla por el Espíritu de Dios llama a Jesús maldito, y nadie puede decir que Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Hay diversidad de dones, pero el mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero el mismo Señor. Y hay diversidad de actividades, pero es el mismo Dios quien obra todo en todos. El texto continúa diciendo, pero la manifestación del Espíritu se da a cada uno para el provecho de todos, porque a uno se les da la palabra de la sabiduría por el Espíritu, a otro la palabra de conocimiento por el mismo Espíritu, a otros la fe por el mismo Espíritu, otros dones de sanación por el mismo Espíritu, a otros la operación de milagros, a otros don de profecía, a otros discernimientos de espíritus, a otros diferentes tipos de lenguas, a otros la interpretación de las lenguas. Pero un mismo y único Espíritu hace todas estas cosas, distribuyendo a cada uno individualmente como Él quiere. Y Dios ha designado a la iglesia, primero, apóstoles, segundo, profetas, tercero, maestros, después los milagros, luego los dones de las sanidades, las ayudas, la administración, las variedades de lenguas. ¿Son todos apóstoles? No se hace esperar la pregunta. ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Son todos obreros de milagros? ¿Todos tienen dones de sanación? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Todos interpretan? Y el texto cierra diciendo, procurad pues ardientemente mejores. Procurad pues ardientemente mejores dones, y yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Qué quiere decir el apóstol en este momento? Tenemos dones, debemos ponerlos en práctica para la gloria de Dios. El Espíritu Santo repartió los dones como Él quiso para bendecir a la iglesia, para edificar a la iglesia de Cristo. De allí que puedes practicar ese talento que tienes, puedes convertirte en el mejor expositor de la palabra, pero Pablo está diciendo, yo os muestro excelentemente uno mejor que este, porque en el siguiente capítulo, en el capítulo 13, recuerde que Pablo ahora va a hablar de las bases que nos mueven para nuestros dones espirituales. La base del amor. Si canto, si predico, cualquier asunto que yo pueda hacer, si no lo hago con amor, si no lo hago para glorificar el nombre de Dios y para bendecir a la humanidad, de nada me sirve. En este punto, quisiera compartir también lo que nos registra la Biblia en el libro de Romanos, capítulo 12, versos 1 al 8. El texto dice, por tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo,
santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. Y no seáis conformados con este mundo. No te conformes a este mundo, sino transformaos con la renovación de vuestro entendimiento para que podáis probar cuál es aquella buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Porque digo, por la gracia que me ha sido dada a todo el que me está entre vosotros, que no piensen en él más de lo que debería pensar, sino que piensen con sobriedad, como Dios ha dado a cada uno una medida de fe. Aquí hay un consejo valioso. Al momento de recibir tus dones, no te gloríes, no pienses que eres el mejor, no pienses que eres lo último. Dedica ese don, dedica ese talento en las manos del dador de la vida. Y es así como alcanzarás la plenitud en el desarrollo de esos dones puestos en ti por el mismo Espíritu de Dios. El texto continúa diciendo, porque como tenemos muchos miembros en un cuerpo, pero todos los miembros no tienen la misma función, así que nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo e individualmente miembros unos de otros, teniendo pues dones que difieren según la gracia que nos es dada, usémoslo en nuestro ministerio, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que da con libertad, el que conduce con diligencia, el que muestra misericordia, hágalo también con alegría. En este punto estamos listos para definir dones espirituales. ¿Qué son los dones espirituales? Un don espiritual, entonces, es la habilidad especial dada a un miembro del cuerpo de Cristo por el Espíritu Santo de Dios que le permite trabajar efectivamente con alegría, ayudando a la iglesia a llevar a cabo su misión en el mundo. Nota, esta definición es importante. Un don espiritual es esa habilidad dada a un miembro, dada a una persona como tú y como yo, que pertenece al cuerpo de Cristo y que nos permite trabajar efectivamente y con alegría, ayudando a esta iglesia a impulsar la misión del Evangelio de Jesucristo en este mundo. Algo que debemos tener en cuenta. Ahora, debemos entender, no debe ser confundido nunca, dones espirituales con talentos o habilidades naturales, puesto que los dones espirituales son dados por el Espíritu de Dios. Solo los cristianos tienen dones espirituales. Otras personas podrán tener talentos. Nosotros los cristianos tenemos dones espirituales dados por el Espíritu de Dios, añadido a los talentos o habilidades naturales con las que nacimos o las que hemos adquirido con el tiempo. No debe ser confundido tampoco dones espirituales con los frutos del Espíritu. En este punto quiero destacar que todo cristiano es llamado a tener en su vida los frutos del Espíritu, así tal cual lo es mencionado en el libro de Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23. Todos somos llamados a vivir de acuerdo al amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, todos los frutos del Espíritu. Tú y yo debemos practicarlos y tenerlos
desde el mismo momento en el cual recibimos el Espíritu de Dios en ocasión de nuestro bautismo, el cristiano es llamado a vivir con estos frutos dentro de él, a servir a la humanidad mediante estos frutos. Sin embargo, los dones espirituales son esos talentos consagrados a Jehová, y ahora el Espíritu Santo coloca esa porción especial en cada uno de nosotros, y ese don ahora puede convertirse en bendición, es motivado por el amor a Dios y el amor a la humanidad, y se convierte en bendición para la iglesia. Así que no debemos confundir dones espirituales con los frutos del Espíritu. No debemos confundir tampoco los dones espirituales con el rol o el papel cristiano. Todos somos llamados a testificar como cristianos, de manera que la testificación no es un don espiritual. Así que debemos en todo momento mantenernos como cartas leídas delante de nuestros semejantes, a fin de mostrar a un Cristo vivo, a un Cristo paciente, un Cristo amoroso. Por último, no debemos confundir los dones originales con las falsificaciones de los dones. Y tomando en cuenta nuestras definiciones, sé que ustedes ya han hecho una definición, y teniendo en cuenta nuestra definición de talentos o habilidades, teniendo en cuenta también la definición que hemos dado de dones espirituales, es clara la distinción entre dones reales y dones falsificados. Bien, ahora, ¿cómo puedo adquirir dones espirituales? De nada nos sirve haber hablado todo esto, leer estos textos, si al final yo no puedo tener una recomendación clara de cómo adquirir mis dones espirituales. Quiero dar aquí algunos consejos. En primer lugar, ora al Señor. Ora fervientemente para que Dios te revele cuál es el don espiritual que Él te ha dado. Descríbelo en tu mente, imagínalo en qué eres bueno y enfócate. Pídele a Dios que te ayude a desarrollarte en esa área. Número 2, considera lo que hay en tu corazón. Si algo te gusta, es posible que Dios te esté llamando para que te enfoques y te dediques a desarrollar ese don que Él ha puesto en ti. Actívate en la obra de Dios. Mientras más actividades realizamos, mientras más nos comprometemos, mayores habilidades veremos en nuestro ser y mayores dones se multiplicarán en nuestras vidas. Escucha comentarios de amigos cristianos. Ellos deben ser capaces de ver en ti esos dones que Dios ha puesto en tus manos. Evalúa tu éxito y mide tus resultados al descubrir tus dones. Mira qué cosas se te dan bien, qué cosas disfrutas hacer, qué resultados has tenido. Conoce también la voluntad de Dios para tu vida y en qué punto de la iglesia, en qué actividades de la iglesia ese don encaja mejor. Y ponte en marcha. Trabaja para Dios. Dedícate a la causa de Dios y Él te dará la victoria. Quiero dar en este momento algunos consejos valiosos. ¿Cómo puedo tener en mí la seguridad de los dones espirituales? A veces tengo dudas. Pastor, dígame, ¿qué consejos prácticos pudiera yo aplicar para obtener mis dones espirituales? Número 1, ora fervientemente al Señor y pídele
que te muestre cuáles son tus habilidades, tus dones, esos dones que Él mismo te ha dado. ¿Cuáles son nuestros dones? Te voy a dar aquí algunos consejos que te ayudarán a descubrir tus dones. Primero, ora fervientemente al Señor y pídele que te muestre cuáles son los dones que Él ha puesto en ti, cuáles son los dones que el Espíritu de Dios ha puesto en tu corazón. Ora fervientemente. La hermana White dice que no hay una oración sincera que Dios no esté dispuesto a responder. Ora fervientemente y pídele que te muestre cuál es el don que Él ha puesto en ti o cuáles son los dones que Él ha puesto en ti. En segundo lugar, considera los deseos de tu corazón. Hay algunas cosas que haces dentro de la iglesia, dentro del ministerio juvenil, que te apasiona. Eso que te apasiona, ora al Señor para que el Señor pueda bendecirte y puedas crecer en esa área. Y así puedas bendecir la iglesia en ese sentido. Luego irás perfeccionando esas actividades hasta llegar a la plenitud de Cristo, al objetivo que Dios quiere lograr contigo dentro de su iglesia. Algo más, considera también las opiniones de tus hermanos cristianos. Sí, los dones pueden ser vistos también por nuestros amigos, nuestros hermanos, la gente que nos rodea. Evalúa al mismo tiempo tu éxito y mira el resultado que has tenido al momento de descubrir ese don que Dios ha puesto en ti. Y entonces perfecciónalo. Conoce la voluntad de Dios para tu vida y vive en ella y aplica ese don en un punto de la iglesia, en un ministerio dentro de la iglesia. Mira a cuál de los ministerios de la iglesia cuál de los ministerios de la iglesia puedes bendecir con ese don que Dios te ha dado. He marcado algunos beneficios que quiero compartir contigo. Beneficios que obtendrás al momento de descubrir tus dones espirituales. En primer lugar, sabrás mejor cómo lidiar con la diversidad y el conflicto en las relaciones personales. Eso, sin duda, es importantísimo. En segundo lugar, tendrás un mayor sentido de identidad y asociación con Jesús. En tercer lugar, tendrás mayor gozo en el servicio al Señor porque estarás a la par del trabajo que más te guste. Y al final, estarás mejor preparado para ganar a tus amigos y tus familiares para Jesús. De manera que descubrir nuestros dones espirituales puede ayudarnos a hacer crecer a la iglesia de Cristo y cumplir con la misión que el mismo Jesús nos encomendara en Mateo capítulo 28. Y líderes, y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Descubre tus dones. Descubre el don que el Espíritu Santo de Dios ha puesto en ti. Me despido sabiendo que ahora te sientes motivado, sabiendo que Dios ha trabajado en tu corazón y que ahora vamos a enfocarnos en descubrir nuestros dones. Que la bendición de Dios el Padre, de Jesucristo el Hijo y del Santo Espíritu de Dios te acompañe siempre. Acompáñame en esta oración. Dios del cielo, gracias te damos, Señor. Gracias por tus dones. Ayúdanos a implementar cada don para gloria de tu nombre. Ayúdanos, Padre bueno, a alcanzar a otros para tu gloria, para tu reino. Perdónanos. Ayúdanos, Señor, a ser cristianos verdaderos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga.